Ok, entonces con esto hemos visto, vamos a poder hacer una definición. Entonces, definición. Entonces, la derivada de una función f en un punto x0 con incremento h denotada por f' de x0 es, entonces, la derivada de mi función evaluada en el punto x0, pues ya sabemos cuál va a ser, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y esto es siempre que el límite exista. ¿Okay? Entonces, en lo pasado vimos cómo calcular la pendiente. Ahora esa pendiente que es tangente a un punto de mi curva f de x, la voy a llamar la derivada. ¿Cómo la voy a denotar? La voy a denotar como f' de evaluada en x0. Es la derivada en el punto x, 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. Y esa va a ser la derivada de mi función. ¿Cuál sería su interpretación geométrica? Pues la interpretación geométrica de la derivada de un punto es la pendiente de la línea tangente a ese punto de la curva f de x. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ok, vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien, nos pide determine la pendiente dos puntos de y igual a 1 menos x al cuadrado en x igual a 2. Ok, entonces sabemos que la pendiente es igual a la derivada de la función evaluada en x0 y es igual al límite cuando h tiende a 0 de f' de x0 más h, perdón, f nada más, menos f de x0 entre h. Muy bien, ya tenemos cuál sería nuestra función. En este caso, nuestra función f de x es igual a 1 menos x al cuadrado. Y tenemos que x0 es igual a 2. Entonces vamos a hacerlo como vimos, por pasos. Mi primer paso va a ser calcular f
de x0 más h, que en este caso va a ser f de 2 más h. Y eso sería igual a 1 menos 2 más h al cuadrado. Y hacemos el álgebra. Esto es igual a 1 menos 4 más 4h más h cuadrada. Es igual a 1 menos 4 menos 4h más h cuadrada, que eso sería igual a menos 3 menos 4h más h cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien, vamos al paso 2. El paso 2 va a ser hacer f de x0 más h menos f de x0. Que para este caso nos quedaría f de x0 más h fue menos 3 menos 4h menos h cuadrada. Y f de x0 pues simplemente sería menos 1 menos 2 al cuadrado. Recuerden que x0 vale 2. Hacemos el álgebra y me queda que esto es menos 3 menos 4h menos h cuadrada menos 1 más 4. Esto va a ser igual a menos 3 menos 4h menos h cuadrada más 3. ¿Se fijan? Se va el menos 3 con el más 3. Y este es igual. Y voy a factorizar una h. H por, y un signo menos. Me quedaría h más 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora hagamos el paso 3. Entonces el paso 3 es f de x0 más h menos f de x0 entre h. Eso va a ser igual a el resultado que ya teníamos anteriormente, que es menos h por h más 4, y lo divido todo entre h. Y aquí se cancelan mis h's y me queda simplemente menos h más 4. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces vamos con nuestro paso 4. Entonces mi paso 4 va a ser calcular el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, todo dividido entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos h más 4. Este límite es muy sencillo, que simplemente es menos 4. Entonces la pendiente va a ser igual a menos 4, que también es igual a la derivada de la función evaluada en 2.
¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, muy bien. Entonces, como resumen, ¿qué podemos hacer? ¿O cuál sería la interpretación? De esta cantidad. Del límite, cuando h tiende a 0, de f de x0 más h, menos f de x0 entre h. Entonces, la primera que tenemos es que se va a interpretar como la pendiente de la gráfica y igual a f de x en x igual a x0, que fue la primera que vimos, ¿no? Eso lo definíamos como la pendiente de esa gráfica. ¿Cuál sería nuestra segunda interpretación de ese mismo cociente? Va a ser la pendiente de la tangente a la curva y igual a f de x en x igual a x0. ¿Sí? Entonces, por un lado es la pendiente de la gráfica y igual a f de x en x igual a 0. Por otro lado, va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x igual a 0. Que son las dos interpretaciones geométricas. Otra va a ser, la tercera interpretación que le vamos a dar, va a ser que es la tasa de cambio de f de x con respecto a x en x igual a x0. Si recuerdan, cuando construimos la pendiente, vimos que esto es delta de y entre delta de x. Es decir, estoy viendo cuánto cambia y cuando está cambiando x. Esto es una tasa de cambio. Es por eso que damos la interpretación de la tasa de cambio de la función con respecto a x en el punto x0. Y por último, el 4, que fue el punto final, fue nuestra definición, también es la derivada f' de x0 en un punto. ¿Sí? Entonces, esas serían las 4 interpretaciones de el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 entre h. ¿Sí? Y simplemente nos va a estar diciendo cómo está cambiando la función en puntos específicos que lo podemos interpretar como pendientes, como la tangente de una curva, como una tasa de cambio de una función y como la derivada de esa función en ese punto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿le puede regresar tantito al anterior? Sí, claro. Listo, gracias. No hay nada.
¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe, ninguna. Ok, entonces, hasta aquí le vamos a dejar en esta sesión. Profe,